Llegó la Toshi. No se ponga triste, Kemech, que vamos a hablar un poquito de música. La semana pasada les traje lo que era para mí el mejor disco del año. No sé si le han pegado una escuchada más profunda al disco de Paul McCartney. Se subió en redes esta semana. Vi que tuvo muy buenas repercusiones. Sí. He encontrado con gente que le ha llegado la recomendación, lo ha escuchado, le ha dado una posibilidad. Así que hoy traje otra recomendación para darles, para aquellos amantes más que nada del estilo ska, punk, reggae. Hoy traemos un especial de Sublime. No sé si la ubica la banda. Fue una banda muy reconocida en los años 90. Tiene una particular historia. Y los traigo porque esta semana justamente se ha estrenado su último disco después de 30 años. Tranqui. Ha vuelto Sublime. Pero bueno, hay un porqué, ¿no? De por qué tardaron 30 años. El disco que se ha estrenado esta semana se llama Until the Sun Explode, que sería algo así como Hasta que el sol explote. Iniciar, caer y levantarse es el ciclo de vida para cualquier historia, pero es lo que mejor resume a la historia de Sublime, porque esta icónica banda de ska, punk y reggae comenzó en el 88 en Long Beach, California, y fue creada por el vocalista Bradley Nowell, el bajista Eric Wilson y el baterista Buck Cow. El grupo fusionó, además de estos géneros, se fusionó con el dub, el hip hop y el reggae, lo que hacía un sonido muy novedoso para la época, muy acorde también al rock alternativo, previo new metal también. Ahí van a ver algunas cosas, algunos amplios también que coinciden también con esa onda. Esto obviamente traído justamente por el dub y el hip hop, que quedó muy bien con el reggae. Y obviamente transformar Sublime tipo en un sello, ¿no? Esas bandas sellos, tipo vos querés un género, inmediatamente tenés que recurrir a este tipo de bandas. Es como el grunge, querés escuchar grunge, caes en Nirvana, son bandas sellos. Metal metálica, es imposible desligarse de ese tipo de cosas, porque la banda se transforma en marca y la marca trae consigo el género. En este caso de Sublime, lamentablemente Bradley Nowell falleció el 25 de mayo de 1996, unos meses antes que su disco Sublime, que es del 96, alcanzara el éxito que fue el disco que lo catalogó encima, que lo elevó. No llegó a verlo. No llegó a saborear el éxito que pudo haber grabado. Claro. Disco Sublime del 96 tiene canciones como Santería, Por What I War y cosas así, What I Got y Wrong Way, que son las que transformaron a aquel trío de Long Beach en una referencia obligada al rock alternativo de los 90, y durante 3 décadas parecía imposible imaginar un nuevo disco de Sublime hasta ahora, porque Until the Sun Explode es el primer álbum de estudio en el que han reemplazado a su vocalista y no salieron a castear un vocalista o a buscar a un como cantante. Comúnmente debería pasar. Sí, sino que quien toma la posta en el micrófono es Jacob Nowell, que es el hijo de Bradley, aquel pequeño nene que figuraba en las imágenes del disco de Sublime del 96. Ahora ha crecido, se ha transformado en un hombre y ha decidido llevar adelante el frente de la banda. Esto ya se había conocido en el año 2024, pero del 24 hasta ahora trabajaron en el disco, en su primer disco como trío, como nuevo trío, porque si bien Sublime se sigue llamando Sublime, podríamos decir que es casi una banda nueva, pero que respeta el pasado, porque deciden seguir los pasos de su malogrado y admirable padre, y adivinen que sí, el retoño hace honor a su ADN, porque en épocas de hologramas en directo y de tecnología artificial insoportable, lo de Sublime parece un milagro orgánico, o siendo más cursi es el mismo milagro de la vida, porque un hombre que apenas era un bebé cuando murió su padre y que hoy lidera la banda que ayudó a construir su leyenda. Y aparece ahí la primera pregunta, que es inevitable, ¿no? ¿Es posible reemplazar a Bradley Nowell? ¿Quién mejor que hacerlo que su hijo en este caso, no? La mejor decisión. La respuesta obviamente es no, pero justamente el disco funciona porque deja de intentar de reemplazar a su cantante, sino que logra reemplazarlo de una forma completamente natural. Van a escuchar un poco en la voz de Jacob, que es muy parecida a la de su padre. Me hace acordar un poco a mí el caso de Ziggy Marley con Bob Marley, en el que vos si escuchás a Ziggy Marley es casi como escuchar a Bob Marley. Sí. De hecho, cuando interpreta canciones hay un cover muy bueno que hace con Santana, Iron Lion Sign, parece que lo hubiera hecho con Bob Marley. En el caso de Sublime pasa lo mismo. Queda muy permeable esa sensación de no querer reemplazar ni de olvidar, sino más bien abrazar lo que hay y generar una nueva cercanía con el público que parecía olvidado, ¿no? Aquellos fanáticos de Sublime quedaron medio huérfanos después de que la banda no pudiera seguir con su líder y vocalista.
y ahora es como que se vuelven a abrazar justamente de la mano de alguien que es un Sublime pura sangre, el primer First Blood, digamos, del Me Sublime, copa ese First Blood. con Jacob Bradley, que funciona obviamente como un nuevo faro de esperanza. Vamos a escuchar el primer tema para que vean más o menos cómo es el nuevo sonido de Sublime. Empezamos con Ensenada. Entender este álbum de Sublime hay que recordar justamente qué era lo que hacía famoso a Sublime, porque no era solamente ska, tampoco era solamente punk y mucho menos solamente reggae, era todo al mismo tiempo, porque la banda mezclaba dub jamaiquino, punk californiano, hip hop, surf rock, funk, música latina y una actitud callejera imposible de copiar. Todo esto parece ser una ensaladera, justo Sí. pues agarrás un estilo, no tiene nada que ver con el otro, pero bueno, el talento obviamente de las bandas está justamente en general a partir de eso algo completamente nuevo, en lo que se conoce como el jazz, en un bebop, cuando agarrás algo que ya existe y lo transformás en algo nuevo per se. Ese bebop se transforma en algo completamente indenominable y es justamente lo que hace Sublime. Sus anteriores discos 40 Years to Freedom del 92 y Sublime del 96 eran un caos maravilloso. Canciones que parecían salidas de una fiesta en la playa podían transformarse en relatos sobre adicción, violencia o desesperación, y eso era justamente el reflejo de Bradley, un compositor brillante capaz de esconder oscuridad detrás de melodías luminosas. Con estas letras son las con las que crece su hijo Jacob, y es justamente con quien él ve su faro a seguir, ¿no? Es como quiere seguir los pasos del padre, y es justamente que donde Jacob empieza a escribir canciones que le hacen honor a esa historia de Sublime y a su padre. Y parece paradójico que justamente a días de estar festejando el Día del Padre, justamente salga a la luz este disco que es una carta de amor a su padre, porque después de la muerte de Bradley la historia fue complicada. Durante los años que parecía que Sublime era una historia cerrada, apareció luego un proyecto Sublime with Rom junto al cantante Rom Ramírez, que funcionó hasta ahí, no pegó del todo, para muchos fanáticos faltaba algo esencial y justamente no tuvo mucho tanto éxito comercial. Es donde Sublime tuvo un parate muy largo hasta que justamente Jacob Nowell apareció junto a la banda en el 24 y ahí la reacción fue diferente, sobre todo porque no era que intentaba ser su padre, sino que inevitablemente comparte parte de su timbre vocal. Esto es lo que lo hace más auditivamente familiar y amigable a la escucha de Sublime, y su forma de frasear y su conexión emocional con ese repertorio hace que la banda adquiera un nuevo sonido que es completamente disfrutable. Es un disco de 22 canciones, dura 57 minutos, puede parecer largo, pero la verdad que cada tema no llega ni siquiera a los 4 minutos. Hay algunos temas que son 1 minuto y pico que son de transición. Yo creo que eliminando un poco, para mí se juntaron en el estudio y dijeron vamos a hacer la máxima cantidad de temas posible y hagamos un disco después de tanta gana, tanto Vamos a tiempo. sacarnos las ganas. Sí, pero si lo hubieran acortado y directamente a las canciones fuertes, el disco hubiera tenido una mejor recepción comercial, o tendría una mejor recepción comercial, porque está pasando mucho por la crítica, en donde obviamente el reggae ya es un sonido que no se puede variar mucho, y tipo, donde ya escuchaste más de 5 canciones de reggae te puede parecer un poco similares, pero bueno, acá donde empieza a empezar a sumar de géneros y estilos, y es lo que lo hace interesante. Si no, escuchamos el siguiente tema que se llama Wizard, como para seguir explorando el disco. A ver. Until the Sun Explode no intenta reinventar la banda, no busca convertirla en algo moderno y mucho menos pretender acercarse al pop actual. Lo que hace es preguntarse qué habría pasado si Sublime hubiera seguido a partir del año 96. Y es acá donde nos encontramos con un disco que transita entre el homenaje y una continuación del legado de Sublime. El álbum es tan respetuoso con el legado que termina convirtiéndose en una recreación demasiado segura, casi como una pieza de museo. En este sentido, Jacob estudia cada detalle del estilo de su padre, pero el resultado tiene más fidelidad que riesgo y logra mantener una identidad de la banda original de los 90, y es acá el punto para mí más fuerte que tienen. Muchas críticas que le decía, como le comentaba antes, muchas críticas era justamente el punto más débil que le resaltaban, pero para mí es lo más fuerte que tiene, porque no es un disco que busca atraer por ahí un público nuevo, ajeno al género, sino que es un disco que intenta reconectar. Fidelizar, ¿no? Es un disco que intenta reconectar con aquellos que se quedaron perdidos después de los 90, del 96, aquellos que quedan, como decía, huérfanos, y aquellos que quieren volver a escuchar a Sublime del estilo más fiel posible, sin dejar de perder una identidad propia y nueva. Me hace acordar mucho, ¿conocen a la banda Lynyrd Skynyrd? Sí. Sí, ¿te suena? claro. Sí. Bueno, los miembros de Lynyrd Skynyrd con Robert Van Zant, que junto a otros miembros más fallecen en un accidente de avión, y quien toma la posta años después es su hermano, que intenta continuar con el mismo estilo de la banda y se siente una banda nueva,
pero respetando justamente el legado, sin querer tapar, ni parecer, ni copiar, sino simplemente respetar, que es justamente el Hacer punto como más una fuerte. continuación, ¿no? Sí, Esto continúa así, no somos lo mismo, pero no continuamos. somos lo por mismo, esa. pero también asumen también lo que se perdió para poder elaborar algo nuevo y construir. Obviamente, el disco, Sublime por sí, está arraigado a su propio género per se, lo que lo hace un poquito menos llegadero para gente que está por fuera de lo que escucha este tipo de banda. Pero que también pueden encontrar algo ahí y decir, mira. Pero si vos E le ir querés para atrás. presentar a alguien que no conoce a Sublime, tranquilamente le podrías dar este disco, que es una buena puerta de entrada, porque también es alguna música que está bastante actualizada, está bastante pulida, está muy bien producida aparte del disco. Y escuchemos, si no, el siguiente tema que se llama Backwards, que es una colaboración que tiene en conjunto a Zach Carper. Como les decía antes, el disco tiene 22 canciones. Es muy difícil resumir tipo un disco de 22 canciones en solo 5 Sí. extractos. Pero les traje más o menos la variedad, la máxima variedad posible que tengo, para que vean en cuenta más o menos cómo va la dirección del sonido y de las fusiones de ritmo y de estilo que realizan. Interesante fusión hicieron en cada una de las que mostraste. Es como que te va reggae y de repente te trae. Te Es muy lleva- característico de esta banda también, Sí. ese Purco. Porque bueno, es una banda que además de querer continuar con el legado justamente de una de las bandas más reconocidas en su género, Until the Sun Explode es una carta de admiración de un hijo a su padre y a todo lo que supo construir. Tiene corazón y respeto, con una honestidad emocional que resulta difícil de ignorar. Y es un álbum que llega justo para el Día del Padre. Y qué mejor regalo que para aquellos fanáticos de Sublime que se sentían huérfanos del 96 que continuar de esta forma. Until the Sun Explode tal vez no sea el mejor disco de Sublime, pero sí es un nuevo primer paso que rebosa de dignidad. Y si no, escuchemos el siguiente tema que se llama Favorite Song, otra colaboración que tiene junto al cantante Skeksis. Es un tema donde Jacob dialoga directamente con su padre porque dice: todas mis canciones favoritas ahora suenan a mierda, justamente porque le recuerdan justamente a de la persona que no está. Y es justamente el tema que le da nombre al disco, Until the Sun Explodes, en la cual Jacob le escribe directamente una canción a su padre. Y es el tema que casi que sirve de núcleo de disco y en el cual todas las demás canciones giran alrededor de él, como el sol. Y Until the Sun Explodes demuestra que algunas historias nunca terminan del todo. Este no es la muerte de Bradley no fue del final para Sublime, sino que fue un nuevo comienzo para una nueva era que tardó obviamente 30 años en comenzar, pero no hay comienzos tardíos. Llegó. No estamos escuchando una copia del pasado, tampoco una revolución, y estamos escuchando algo mucho más humano, que es un hijo dialogando con el legado de su padre. Y aunque jamás podremos saber qué música habría hecho Bradley si hubiera sobrevivido, este disco nos recuerda algo mucho más importante, que las grandes canciones no desaparecen, que algunas bandas siguen vivas mucho después de haber terminado, y que a veces el sol tarda mucho más de lo que creemos en explotar. Así que los invito a que escuchemos el último disco de Sublime, Until the Sun Explode. Nos despedimos con esta carta de un hijo hacia su padre, que ya no lo tiene en este mundo, pero que le ha regalado lo que tal vez su padre hubiera querido más en el mundo, que es Un discazo. que su disco continúe con su propio legado. Nos Sí. vamos, esto fue Sublime desde la torre, volvemos con mucho más después.